Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. Les saluda Leticia Gaitán. A esa hora establecemos comunicación con el economista Enrique Sáenz, también analista político, con quien vamos a hablar un poco sobre cómo le fue a los nicaragüenses en materia económica este 2024. ¿Cómo cierra el año, don Enrique? ¿Qué cosas afectaron el bolsillo de los nicaragüenses durante este año? Bueno, realmente lo primero que ha afectado el bolsillo de distintos sectores de la población nicaragüense es esta política monetaria consistente en la paridad entre el córdoba y el dólar a una tasa de cambio un poco superior a 36 córdobas por dólar. Así, dicho como se dice en la propaganda de los medios oficialistas y los funcionarios de la dictadura, pareciera algo positivo, pero detrás de ese dato hay grandes perdedores. En primer lugar, perdedores son los más de 300,000 pensionados y pensionadas nicaragüenses que el año pasado, por ejemplo, solamente se le ajustó el 1% de sus pensiones, porque esa era la tasa de deslizamiento oficial, y este año 0%. El año pasado, de acuerdo con los datos del Banco Central, solo el rubro de alimentos creció en 12% y a los pensionados se les ajustó 1%. Esos datos se traducen en menos frijoles, menos tortilla, menos queso en la mesa de estas personas pensionadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también son perjudicados los exportadores nicaragüenses. Ya sabemos que la economía de Nicaragua es una economía abierta, se exporta una cantidad de productos originarios en pequeñas, medianas y grandes empresas que van desde carne, café, frijoles, queso, azúcar. Son las exportaciones principales, pero detrás de esas exportaciones también hay trabajadores. ¿Qué significa esto? Que por cada $100, por ejemplo, que exporta cada uno de estos rubros, cada uno de estos empresarios recibe la misma cantidad de córdobas. Sin embargo, los precios laborales, los precios de producción se elevan, lo que significa que la rentabilidad de los empresarios, de los exportadores, en términos reales, disminuye como consecuencia de esta paridad cambiaria. Pero además, también son perjudicados en general los consumidores nicaragüenses, los trabajadores, porque los precios suben, porque todavía la economía nicaragüense sigue siendo una economía dolarizada. Los precios suben y los salarios no suben en correspondencia. En consecuencia, el régimen se ufana de una presunta estabilidad cambiaria, pero jamás dicen quiénes son los sectores, que es la inmensa mayoría de la población nicaragüense, los sectores perjudicados por esa política cambiaria. Sí, don Enrique, ¿cómo se comportó el crecimiento económico de Nicaragua este año en comparación con años anteriores? Pero en esta pregunta, decir, cifras oficiales versus la realidad que vive el nicaragüense. ¿Realmente hay Sí, crecimiento? sí, en realidad la economía se puede presentar desde la perspectiva de las estadísticas y desde la perspectiva de la gente. Al final, lo que vale es la perspectiva de la gente, porque la gente no come estadísticas, come frijoles, come arroz, come tortillas, come queso. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el crecimiento económico del país, de la economía nacional,
va a superar el 4%. Si lo miráramos así, de manera aislada, podríamos concluir que es una tasa de crecimiento aceptable. El asunto es que en una economía normal, cuando se registran tasas de crecimiento de esta dimensión, como es crecimiento de actividad económica, se supone que debe mejorar el empleo, que debe aumentar el empleo de la población. Y si aumenta el empleo de la población, se supone también en una economía normal que deben aumentar los ingresos, los salarios. Sin embargo, por la estructura económica del país, ese crecimiento económico no se traduce en mejoras en el empleo, de tal forma que cuando uno observa los datos oficiales, ya sea del INIDE o del Banco Central, se encuentra que la población nicaragüense, en lo que se llama informalidad laboral, prácticamente se mantiene invariable. 3 de cada 4 nicaragüenses del sector laboral se encuentran en la informalidad laboral. ¿Y qué significa informalidad laboral? Que no tenés ningún tipo de protección, vacaciones, 13º mes, salario mínimo. Si te enfermas y no trabajas, pues verás cómo comes, porque no hay ningún subsidio, ninguna pensión. Si sos mujer y salís embarazada, no tenés ningún subsidio pre o postnatal, porque no tiene cobertura del de la seguridad social. 3 de cada 4, y esa tasa no ha variado a pesar de el presunto crecimiento económico. Igual el subempleo tampoco se ha movido. Y en cuanto a los salarios, aunque no está todavía publicada la tasa de inflación final y el comportamiento de los precios de los alimentos, de todas maneras siempre hay un acumulado que va en perjuicio de la población trabajadora. De tal manera de que más allá del crecimiento económico, ese crecimiento económico es concentrado en un conjunto minoritario de sectores y no filtra al conjunto de la sociedad, ni siquiera a las pequeñas o medianas empresas, con mucha mayor razón a la población trabajadora y a los consumidores. Don Enrique, en este tema entonces quiere decir de que en materia de empleo Nicaragua no tuvo ninguna variación. ¿Cómo lo observa? ¿Detrimento? ¿Retroceso? Es prácticamente invariable. Tanto la población en la economía informal o la informalidad laboral, como en materia de subempleo, prácticamente, que es la verdadera medida, en el caso de Nicaragua, la verdadera medida de la condición laboral de la población es el subempleo. Igual se ha mantenido a lo largo de los últimos años, alrededor del 40%, con pequeñas oscilaciones en el caso del subempleo, de acuerdo con las cifras oficiales. Ok, ahora sobre el poder adquisitivo de los nicaragüenses en comparación al año pasado. Usted ya explicó todo este tema, ¿verdad? Para aquellas personas que reciben remesas, por ejemplo, y cómo esto afecta el tema de que se congeló la tasa de deslizamiento dólar versus Córdoba. Pero el poder adquisitivo de los nicaragüenses, ¿cómo está? Bueno, eso todavía tendrá que esperarse. ¿Cuál es el comportamiento de los precios en los últimos meses del año, para tener una valoración completa sobre cuál ha sido el impacto del aumento de los precios en la calidad de vida de la población? El año pasado, como decía, de acuerdo con los datos oficiales, solo el componente de alimentos creció, de origen agropecuario, creció en 12%. Ahora, en materia de clima de negocios, ¿cómo está Nicaragua? ¿Mejoró?
se deterioró todo esto considerando el entorno político y social del país? Bueno, de alguna forma el entorno empresarial tiene distintos indicadores. Un indicador es la inversión, principalmente la inversión extranjera directa. Hasta ahora los datos publicados corresponden al primer semestre de este año e igualmente no ofrece variaciones significativas, aunque habría que esperar el segundo semestre en comparación con los años anteriores. De todas maneras, si hubiera algún tipo de variación, de acuerdo con la tendencia, sería poco significativa. Es evidente que el ambiente inversionista está relacionado con el respeto al derecho de propiedad y las confiscaciones indiscriminadas ya a esta altura pues afectan el clima de negocios. La falta de independencia del Poder Judicial también afecta el clima de negocios. La corrupción también afecta el clima de negocios. Y en todos estos casos, en materia de corrupción, de acuerdo con los índices de transparencia internacional, el régimen reporta los mayores índices de percepción de corrupción en Centroamérica, que ya es bastante decir, ¿verdad? Porque es reconocido el nivel de corrupción que existe en distintos países centroamericanos, pero la percepción respecto de Nicaragua, de acuerdo con los reportes de Transparencia Internacional, el régimen encabeza la lista en materia de corrupción. Y ya sabemos los distintos reportes, los distintos indicadores sobre democracia que tienen que ver con respeto al Estado de Derecho, respeto a los contratos, a los derechos de propiedad, pues seguramente las perspectivas todavía para el 2025 serán bastante más gravosas en términos de ambiente inversionista. Sí. Don Enrique, ¿cuáles serían o cuáles son las expectativas para la economía nicaragüense en el próximo año? Pero en esta pregunta quiero agregar lo que ocurrió este último mes, que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició una investigación contra Nicaragua bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, alegando violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales. Incluso hay algunos opositores, ¿verdad?, que señalan que se podría afectar a Nicaragua en el tema del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA, Nicaragua, Estados Unidos, Centroamérica, y del cual Nicaragua es parte. ¿Cómo valora usted estas expectativas para el próximo año, tomando en cuenta esta investigación que ya inició? Bueno, más allá de esa investigación, analizando las medidas que ha adoptado la dictadura en los últimos meses, resulta evidente que intentan elevar la crisis sociopolítica interna al nivel de conflicto internacional. Como Ortega ha sido impotente, o el régimen, la dictadura ha sido impotente para resolver la crisis sociopolítica del país, y las distintas medidas represivas lo único que evidencian es la falta de solución a la crisis sociopolítica. Entonces, distintas medidas adoptadas tienen un carácter claramente provocador, encaminadas a generar una especie de victimización que, según ellos, posibilite a algunos de sus aliados a acudir en auxilio de la dictadura. Pongo algunos ejemplos de estas medidas. Primera medida, el anuncio por parte de un funcionario del Ministerio de Hacienda de que todas las compras del Estado deberán tener como opción preferente a empresas chinas. Esa es una disposición oficial que evidentemente está autorizada por los más altos niveles del régimen. Esta es una violación
flagrante a todos los acuerdos de libre comercio suscritos por el Estado nicaragüense. Allí se incluyen el CAFTA y se incluyen los acuerdos con la Unión Europea, se incluyen los tratados con Corea del Sur y otros tratados que establecen como una cláusula esencial la igualdad de trato, la no discriminación, y esta disposición deliberada del régimen es una violación flagrante a estos tratados, incluyendo el CAFTA. Esa es una amenaza unilateralmente asumida por la dictadura frente a los socios comerciales del país, que ya sabemos que son principalmente Estados Unidos, Centroamérica y la Unión Europea. Segunda disposición que representa una provocación deliberada. Hace varios años ya, el régimen había aprobado una ley para dotar de impunidad a los jerarcas de la dictadura que habían sido objeto de sanciones. Esa regulación incluso tenía una normativa reglamentaria por parte de la Superintendencia de Bancos, es decir, era una legislación vigente y aplicable. De forma inexplicable, la única explicación es un acto deliberado de provocación, hacen un refrito de la misma ley, repiten la misma disposición para dotar de impunidad a los jerarcas que han recibido sanciones por parte de Estados Unidos, Europa, Reino Unido. ¿Qué significa ese refrito? Una provocación, simplemente volver a poner sobre la mesa el tema de la impunidad que ya se suponía estaba regulado por una ley anterior. Eso también es una provocación que enrarece el clima hacia el futuro. Por supuesto, también esta investigación, porque la dictadura ha incurrido en múltiples violaciones a derechos laborales, pero además la economía de Nicaragua es una economía sumamente abierta. Está expuesta a los vaivenes de la economía internacional. Entonces, un desenlace de cualquier tipo que se produzca, un desenlace explosivo en Ucrania, en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, resultado de la agresión rusa a Ucrania, pues puede dinamitar los precios internacionales del petróleo. La volatilidad en Medio Oriente también puede disparar los precios internacionales del petróleo y en consecuencia impactar de manera contundente la economía del país. Pero también hay otro elemento. La economía de Nicaragua, la economía de las empresas, la economía de la mayor parte de las familias depende de las remesas. Y más del 80% de los flujos de remesas provienen de Estados Unidos. La administración entrante, la administración del señor Trump, ha anunciado como una de sus prioridades las deportaciones masivas de migrantes. Esas deportaciones masivas, como las migraciones masivas, han representado para el régimen una doble ganancia, porque exportan subempleo, exportan desempleo, exportan inconformidad social y reciben a cambio cuantiosas remesas. Si se produjeran estas deportaciones masivas en 3 meses, en 6 meses, en un año, en el tiempo que sea, pues eso significaría
un desempleado más en Nicaragua, un subempleado más en Nicaragua, una boca más en Nicaragua y una remesa menos desde el exterior. Entonces, la economía de Nicaragua está expuesta a desenlaces explosivos en los conflictos internacionales actuales y sus repercusiones posibles en los precios internacionales, primero del petróleo, pero también después de los productos importados. En segundo lugar, este ambiente enrarecido como resultado de las políticas provocadoras adoptadas por la dictadura, que pueden traducirse en sanciones, donde se incluye este análisis sobre el CAFTA, pero ya mencionaba otras medidas violatorias por parte del régimen de lo dispuesto por los tratados de libre comercio, pero también la posibilidad de repatriaciones masivas representa un factor que hay que tomar en cuenta al analizar las perspectivas de la economía de Nicaragua en el 2025. Don Enrique, en una frase, entonces, ¿cómo califica usted la economía para los nicaragüenses en este 2024? Ya prácticamente a unos pocos días que termine el año. Que la mayor tragedia social, o una de las mayores tragedias sociales de la historia de Nicaragua, como son las migraciones masivas, como resultado de la falta de oportunidades, de empleo, de mejores salarios y el clima represivo, a la postre se traducen en estadísticas que el régimen exhibe como resultado supuestamente de una gestión positiva, y en realidad es una aberración que esas estadísticas son resultado exactamente del mayor fracaso económico y social de la dictadura, que se expresa en las migraciones masivas. Pero en todo caso, por la misma estructura concentradora del ingreso de la economía del país, esas estadísticas no se traducen en mejoras ni en el empleo ni en los niveles de vida de la población. Gracias, don Enrique, y gracias a todos ustedes por informarse con 100% Noticias. Sígase informando con nosotros. Llega Navidad con un gran misterio, el que trae el moño y viene envuelto. Todos quieren saber, sin importar qué va a ser, a lo mejor calcetines, un libro, una consola. ¡Claro! ¡Te regala millones en premios! Participa al activar tu Super Pack preferido del Todo 3 a Más, al contratar o renovar planes postpago desde $22.99 o tu Claro Hogar con las mejores velocidades desde 100 megas. ¡Regálate lo que mereces esta Navidad! ¡Claro que sí!